Muy buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? Perdonen. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ok. Muy buenas noches, damas y caballeros. Es un gusto en saludarles. Espero que se encuentren bien. Hay información relevante para el día de hoy y una de ellas es, por supuesto, que el día viernes tenemos nuestra evaluación y que el horario pues va a ser de 6 de la tarde, es decir, 18 horas a las 20 horas y que, por supuesto, ustedes van a evaluarse a través de la plataforma. ¿Sí? Ya coordiné para que tener el apoyo necesario, que ustedes no tengan inconvenientes, y si eso llega a suceder, ¿sí? Que ustedes tengan algún inconveniente a través de la plataforma, ¿sí? Pues vamos a estar con el licenciado Cristian atentos para poderles, o sea, plantearles las soluciones que correspondan para que ustedes no tengan dificultades en su evaluación. Entonces, en tal sentido, sé que algunos catedráticos tomaron otra forma de evaluación y pues no hay ningún problema, ¿ya? Pero de parte de macroeconomía, ¿sí? Se decidió por la parte de la evaluación a través de la plataforma y entonces se van a evaluar a través de ahí. El día, pues en el otro salón se dio la opción, si ustedes tenían alguna duda al respecto de algo que tengan ahí pendiente y que se les haya quedado en el tintero para la evaluación del primer parcial, pues lo pueden hacer ahora, y si no, los pueden listar y el día jueves podemos resolver dichas dudas para que no exista ningún inconveniente para su evaluación. Por supuesto, de mi parte pido disculpas a la vez por haber eliminado el chat, pero ustedes ya saben las razones de por qué se eliminó y que por supuesto se dieron las reglas del caso al inicio. Ahí pues solamente, o sea, dejé como pantallazos, ¿sí? de lo indicado a través del chat y por lo tanto, o sea, pido disculpas al respecto. Todo se les va a ser comunicado a través del Classroom. Entonces, estar atento a esa parte y si ustedes tienen algún otro grupo, ¿sí? Pueden unir al licenciado Cristian. De mi parte, si ya no, o sea, formaría parte de ese grupo. Sé que el grupo que teníamos a ustedes, o sea, no solamente les servía para macroeconomía, sino que también les servía para otros cursos o para comunicar algo que eso, pues, para mí no era dificultad, o sea, nunca había dicho nada, pero sí, o sea, en base a los últimos acontecimientos, pues tomé la decisión del mejor, pues, cerrar el grupo al respecto. Entonces, si ustedes tienen dudas al respecto de su evaluación, pues aquí estamos a la orden. Creo que una de las dudas que surgió en una de las clases fue de que cuánto iba a venir de porcentaje de teoría y de práctico. Con frecuencia es 50 y 50% que viene de práctico y de teoría. A la vez, pues, o sea, se les hizo recomendación en el otro salón sobre qué era lo que tenían que al menos tratar la forma de practicar. La parte de los empalmes, la parte de la indexación, deflactación, perdón. En sí, en específico, por ejemplo, si una persona su salario real, quiere saber su salario real o cuánto debería estar ganando, o si una persona pues desea saber, o sea, que en tal mes y el tal año compró un producto y cuánto pudiera valer ahora respecto a la inflación, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, también hubo una de las preguntas fundamentales y que era el deflactor implícito del PIB, cómo era que se determinaba. Y por supuesto, de mi parte, el día jueves, o sea, como le indicaba al compañero, lo puedo resolver de una vez ahorita, pero o sea, para no dejar la agenda que tenía preparada para el día de hoy, pues lo vamos a hacer el día jueves. Siempre me recuerda el licenciado Cristian de no olvidar esa parte para completar el ejercicio y que ustedes tengan claro esa parte al final. Ok, gracias, licenciado Cristian. Entonces, si ustedes tienen algo que comentar al respecto, pues lo pueden hacer sin ningún problema y
mientras preparo aquí la clase que ya se tenía preparada para el día de hoy. Y el día jueves, pues, resolvemos si ustedes desean las dudas, pero si las pueden hacer hoy, pues no hay ningún problema. Ustedes están en el uso de la palabra. No. El examen, el primer parcial, son los primeros 5 capítulos, ¿sí? Y de la parte que hemos visto, incluye, por supuesto, lo que tenemos en el Classroom, lo que es la inflación subyacente y el documento que se le subió ahí. O sea, algunos también preguntaban, mire, eso que subió ahí, ¿qué es? ¿Es una tarea? ¿Es un trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? El objetivo es, sí, y por eso es que el día de hoy íbamos a tener, o sea, como algo que conversar al respecto. Y si se recuerdan, era una parte de la parte keynesiana y lo íbamos a relacionar con esto, pero con eso que pasaba en el calendario no lo pasaban, entonces mejor decidí que esta parte de las perspectivas de inflación, pues los comentáramos hasta el próximo martes, que después de la evaluación, ya que pues tenemos libre estos días en clases, ¿sí? Sí, vamos a recibir las clases que son, porque si ustedes se recuerdan en los calendarios anteriores, los 2 anteriores que teníamos, no recibimos clases 2 días. Entonces, los dejo en el uso de la palabra. No sé si desean consultar algo más. ¿No? Sí, Linda. Le digo una pregunta, ¿a qué horas van a ser? Siempre a las 6. De 6 a 8 de la evaluación y más los 20 minutos que ustedes van a tener para poder subir sus evidencias. Si por alguna razón, como les dije, o sea, ustedes tienen inconveniente en subir su información, pues vamos a estar atentos con el licenciado Cristian para poderle dar solución al respecto. Pero la evaluación sí es de 6 a 8 y luego pues ya se quedan ustedes subiendo la comprobación de los resultados. Gracias, Víctor. Bueno. Licenciado, ¿y es en la última plataforma que usamos? Sí, la que ustedes utilizaron en sus evaluaciones anteriores, en las del primer semestre. Muy bien, gracias. Claro. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Oscar. El plan continúa tal como lo dio al principio, primer parcial, capítulos 1 a 5 del libro de texto. Exacto. Así es. Ok, muchas gracias. Así es. Segundo parcial del 6 al 10 y el último parcial del 11 al 15. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, si no hay dudas al respecto, pues vamos a iniciar la clase. Tengo mi lápiz. Y para que no esté cruzada con la otra pantalla, voy a quitar de aquí la cámara y el sonido. Ok, listo. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Ok. ¿Sí me escuchan por este medio? Sí, se escucha. Listo. Gracias, muy amable.
Entonces, me voy a pasar a la pantalla. Pizarra. Ok, algo muy importante y es que lo que les explicaba en el otro salón, por supuesto, es de que hemos visto varias variables, ¿sí? Y dentro de ellas, por supuesto, tenemos el consumo y que está representado por una C. También tenemos la propensión marginal a consumir. Y que está representado por por PMC. También tenemos la propensión marginal y ahorro. Y esta está representada por la propensión marginal, la PMS. ¿Sí? También hemos visto el ingreso. Y que por supuesto esto está representado como una Y. Tenemos también el ahorro. Y que ese está representado por una S. También el consumo inducido. Y tenemos el consumo autónomo. Entonces, el consumo inducido, pues no tenemos siglas al respecto, porque ese va a depender del ingreso, pero que en realidad podemos indicar que esto va a ser igual a B por Y. Ah, y aquí algo muy importante también, antes que se me olvide. La propensión marginal al consumo va a estar representado por una B. Y el consumo autónomo va a estar representado por una A. Entonces, en tal sentido, también indicamos que teníamos una fórmula donde el ingreso era igual al consumo más el ahorro. Y que por supuesto tenemos que la unidad va a representar a un ingreso y que ese ingreso, la sumatoria de la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Va a determinar pues un ingreso que tienen los hogares o que tienen las personas de cierto país o región. Ok, listo. Entonces, con base a esto, por supuesto, si ustedes se recuerdan, si damos un ejemplo que la propensión marginal al ahorro es igual a 0.40, ¿sí? Y si consultamos que cuál va a ser o a cuánto asciende, cuál va a ser cuál será el valor de la propensión marginal a consumir, ¿qué responderían ustedes? 0.6. Ok. 0.6, listo. Pero analicémoslo ahora, Oscar. ¿Cómo analizarías ese 0.6? Eso sería proporcional, ¿no? Entonces decir como que un 60% del ingreso, esta persona o familia lo destina al consumo. Muy bien. Excelente. Sí. Muy bien, así es. Es decir, con base a lo que indicaba el compañero, que ese 60% del ingreso lo destina específicamente al consumo para satisfacer sus necesidades. Ok, muy bien. Entonces, en tal sentido, teniendo claro esta parte, vamos a iniciar y por supuesto vamos a colocar un ejercicio, uno de los primeros ejercicios de aplicación. Y ello sería que si tenemos una función consumo que es igual
a 250. Bueno, aquí lo vamos a hacer diferente respecto al otro salón y aquí vamos a tener 0.25 multiplicado por y. Y con base a esa función, ¿sí? Sabemos que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso. Entonces, ¿sí? Si sabemos que esa función representa a la función consumo, vamos a elaborar las siguientes preguntas. Una de ellas es, ¿cuál es la ecuación que representa al ahorro? Y por supuesto, la siguiente sería, ¿a cuánto asciende el valor de la propensión marginal al ahorro? Entonces, jóvenes, traten la forma de hacer este ejercicio. Les voy a dar unos 5 minutos mientras voy a traer agua. ¿Les parece? Ahí cualquier duda, pues, si tiene, me esperan un momento. Lick, Sí, ¿puede subir otro poquito, por favor? Disculpe. ok, con gusto. Gracias. ¿Ahí está bien o más? Ahí está bien, gracias. Bueno, entonces solo voy a ir a traer agua, ¿sí? Espérenme un momento. Bueno, mientras ustedes piensan cómo poderlo elaborar.
Ok, jóvenes. ¿Listos? ¿Qué tienen como resultado? Jóvenes, están ahí. Sí, licenciado. Sí, Oscar. Sí, despejándolo de ahí, a mí me quedó que la función del ahorro es igual a el consumo por 1 menos la propensión marginal al consumo, Ok, menos, repítame. ¿Ese es igual a consumo? y consumo por, entre paréntesis, 1 menos B. Ahí se cierra el paréntesis, menos A. Ok, ¿los demás? ¿Los demás jóvenes hicieron el intento? Jóvenes, están ahí, me escuchan. No pueden. Ok, listo. No se preocupen que al final pues lo vamos a elaborar. ¿Sí? Por supuesto, bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Que en sí, o sea, el ejercicio tenemos que determinar la función con ahorro, pero tenemos que utilizar estos datos, ¿sí? En tal sentido, ¿sí? Si utilizamos, vamos a dejar acá lo que, bueno, lo voy a borrar, ya él lo tiene en su cuaderno. Ok, listo. Entonces, en tal sentido, vamos a ver de que nuestro ingreso, ¿sí? Va a ser igual a consumo más el ahorro. Espera un momento, Juárez. ¿Sí? Esperen un momento. Solo voy a atender algo acá. Listo, jóvenes. ¿Ya? Entonces, veamos, solo me voy a trasladar a la pizarra. Listo. Entonces, sabemos que este es el ingreso, por supuesto tenemos el consumo y tenemos el ahorro. Y sabemos que, por supuesto, ¿cómo está compuesta la función consumo? Bueno, entonces si nos pidieran la descripción de con qué está compuesta la función consumo, por supuesto sabemos que C va a ser igual a consumo. Por supuesto, A va a ser el consumo autónomo, que no va a depender específicamente del ingreso. Mil disculpas por mi letra si no la comprende, ¿sí? Si no entienden algo me avisa. Lo otro es que B, ¿sí? Por supuesto, va a ser la propensión marginal a consumir, ¿sí? Y en este caso sabemos que el consumo autónomo pues está representado por 300 y la propensión marginal a consumir en este caso está compuesto por 0.25. Y sabemos que Y pues va a ser el ingreso, ¿sí? Disponible. ¿Ya? Ok. Bien, licenciado, disculpe. ¿Qué manda Oscar? Sí, solo una cuestión.
ya con los datos que usted dio, no sé si a eso llegamos, ¿verdad? Pero me da que el ahorro, la función de ahorro es 12 veces el consumo menos 1200. 12 veces consumo menos ¿cuánto? 1200. 1200. Ok. Lo voy a dejar por acá. Mira, Oscar. ¿Sí? Ahora lo vamos a elaborar. ¿Sí? Pues, pero muy bien, Oscar. ¿Por qué? Por esa intención de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, pues, a ver qué es lo que necesitamos o dónde nos hemos confundido al respecto para poder, ¿sí? Mejorar. Muy bien, Oscar. Felicidades. Ok. Entonces, en tal sentido, sabemos que tenemos nuestra función, ¿sí? Inicial, que es el ingreso, consumo más el ahorro. ¿Por qué estoy utilizando esto? Porque en realidad acá estoy identificando de que pues tengo el ahorro, ¿sí? Tengo el ahorro. En tal sentido, pues entonces venimos y sustituimos valores. Y el ingreso va a ser igual al consumo. Voy a utilizar mi función consumo. Sustituyo la C, que es esta, ¿sí? Que es esta, perdón, por los datos que tengo, ¿sí? En esta función. Ya. Entonces me va a quedar 300 más 0.25 multiplicado por el ingreso. ¿Ya? Y por supuesto, me falta el otro elemento de la función que tenemos acá y es el ahorro. En tal sentido, venimos y, por supuesto, vamos a tener que despejar. ¿Por qué? Porque tenemos términos semejantes y hay que operarlos. Y por supuesto, lo que necesito es despejar, perdón. ¿Qué pasa con mi tablero? Despejar S, ¿sí? Algo pasa con esto. Listo. Entonces, vamos a pasar del otro lado de igualdad, todos aquellos términos que no correspondan a la hora. Entonces, y si lo hacemos de forma ordenada, este está sumando, va a pasar del otro lado a restar. ¿Sí? Multiplicado por el ingreso. Y el 300 está sumando, pasa al otro lado a sumar, a restar. Y eso va a ser igual al ahorro. Y si operamos, por supuesto, nos da que y menos 0.25 nos va a dar 0.75 de y menos 300 y eso va a ser igual al ahorro. En tal sentido, si trabajamos de forma ordenada, nos va a quedar menos 300 más 0.75 de y. ¿Sí? Entonces, no sé si se comprendió esa parte. ¿Dudas al respecto? Jóvenes, están ahí. Está claro, Lick. Sí, está claro, Lick. Gracias. Bueno. Ok, listo. Si está claro, entonces, ¿sí? Aquí hay algo muy importante y que por supuesto no lo indiqué en la clase anterior. Y que esto es fundamental. Se me fue el explicarles eso. Si ya tenemos y sabemos que nuestra función consumo va a ser igual a tenemos que 300, ¿verdad? Que representa el consumo autónomo, ¿sí? Que independientemente si existe consumo o no en un país, ¿sí? Van a haber personas que no van a consumir, pero al final les van a regalar o van a recurrir a sus ahorros para poder consumir. Y tenemos que 0.25, ¿sí?
representa la propensión marginal a consumir multiplicada por el índice. Si esta es la función, ¿sí?, consumo y que está representado por el consumo autónomo más la propensión a consumir multiplicada por el ingreso, ahora bien, entonces les voy a dejar el siguiente ejercicio. O sea, no hemos terminado, ¿sí? No hemos terminado, no se preocupen, todo lo vamos a terminar. Pero la función consumo, ahorro, perdón, ya la tenemos. Nos piden la función y ya la determinamos. Pero algo muy interesante y muy importante es que podamos trabajar también con las literales. Entonces, ahora yo necesito que ustedes me determinen con esta función que voy a marcar acá, ¿sí?, con esta, si me esperan, con la que les voy a señalar, porque cuando pongo el resaltador esto, se pierde el lápiz. Bueno, ahí está. Con esto necesito que me determinen la función ahora. ¿Sí? Por favor, vuelvo a marcarlo, ¿sí? Para que ustedes tengan a bien. Necesito que en específico la función ahorro no utilicen los números que les di ahí de 300, el 0.75, sino que ahora, ¿sí?, con literales, por favor, determinar la función, ¿sí?, ahorro. Traten la forma de hacerlo, por favor, y me informan al respecto. Me avisan cuando ya lo tengan. Licenciado, ¿Qué manda? entonces sería Y menos A menos BY es igual a S. Ok, perdón. Vamos despacio, mi amigo. O sea, S es igual a... S es igual a Y ¿A qué? menos A A menos Y BY. menos BY. Ok. Los demás, ¿cómo les dio el resultado? Ahí le falta un menos A. ¿Qué manda Oscar? S es igual a Y menos A menos BY. Y, ok. Y menos A menos BY. Ok. Los demás, el compañero ahí dice que S es igual a Y menos, entre paréntesis, A más BY. ¿Los demás? Por ahí hay dos Sí, sería respuestas. como Bien, dice Oscar. como dice Oscar. Ahí todavía falta, Oscar. Ahí todavía falta. Tenemos que llevarla a la mínima expresión. Sí, factorizado sería Y por 1 menos B menos A. Ok. Entonces sería igual. Y Por 1 menos B menos A. Pero el 1 menos B entre paréntesis. 1 menos B. 1 menos B Menos A. menos A. Ok. Sí. ¿Los demás están de acuerdo?
¿Dudas, jóvenes, ahí con eso? En el examen, sí. Bueno, esto no viene en el primer parcial. Esto ya viene en el segundo. ¿Dudas? Todo claro. Están ahí. Perdone. Yo sí tengo una duda. Claro, dime. Es que ahí en la ecuación de C, ahí se le suma S como en la anterior. Con los números, ¿no? La de... No. Bueno, es que no te comprendí. O sea, dime qué hago. O sea, ¿a qué te refieres? A lo que me refiero es que como en la anterior que usted había colocado donde están los números de la ecuación, ¿Qué es esto? ajá, a la hora de hacerla en las literales, también se le suma S como en esa, solo que con literales. Es que me perdí un poco. Sí, ok, bueno, lo vamos a hacer. Vamos a dejar ahí lo que el compañero Oscar y por supuesto ahí varias personas nos indicaron, ¿sí? Pero no es porque esté mal, ¿sí? Sino que tal vez, ¿sí? Yo sé que, pues, bueno, vamos a ver. Voy a tratar la forma de explicar. Tenemos que Y, o el ingreso, es igual a consumo más el ahorro, ¿sí? En tal sentido, necesitamos determinar la función ahorro. Por lo tanto, si aquí tengo el ahorro, por eso es que tomo esta función para poder determinar la función ahorro. Ok, en tal sentido, pues sustituyo y tenemos que el ingreso es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso, ¿sí? Más, ¿qué me hace falta? El ahorro. Despejo, por supuesto, el ahorro porque necesito, ¿sí? Determinar la función ahorro. Entonces tenemos que Y, el consumo, si somos ordenados, pues primero trasladamos esta parte, entonces como esto está sumando, va a pasar a restar, menos la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso, el consumo autónomo está sumando, va a pasar del otro lado a restar, ¿sí? Y eso va a ser igual al agua. En tal sentido, nosotros tenemos acá, por supuesto, aquí existe un factor común, ¿sí? Ese factor común, pues lo tengo que operar. Si lo operamos, ¿sí? Factor común, pues va a ser Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en los dos elementos. Y por supuesto, voy a abrir paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a estar en el paréntesis al multiplicarlo por el elemento que lo tenemos afuera, nos tiene que dar el mismo resultado que tenemos de forma inicial. ¿Sí? Entonces, al dividir Y dentro de Y, pues nos va a dar a 1. ¿Sí? Menos, ¿sí? El factor común aquí es Y. Y entonces ese lo vamos a eliminar y nos va a quedar B. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo Y por B me va a dar B por Y. ¿Sí? Y por supuesto aquí tenemos menos A. Y si trabajamos de forma ordenada, pues le vamos a decir que el ahorro es igual a menos A, ¿sí? Más, ¿sí? Y. Y que eso va a multiplicar a 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces, cuando nos piden la función ahorro de dos sectores, pues vamos a determinar esta función. No sé si estamos bien ahí. ¿Dudas hasta el momento? Gracias, Lick, ya vi mi error. Ok, no hay problema. Licenciado, en el enunciado inicial no indicaba con respecto a qué había que despejar el ahorro, ¿no? En
En el enunciado inicial, o sea, solamente les indiqué, ¿sí? En este que tenemos aquí arriba, en este te referís. Sí, ahí solo indica, la ecuación que ¿Cuál es la representa el ahorro, ecuación que representa la hora? pero ¿Sí? no O indica sea en que, función de cuál. sí, exacto. Muy bien, tiene razón, ¿sí? Entonces, por eso es que se les va mostrando, ¿sí? Paso a paso para que ustedes vayan determinando esa parte, ¿sí? Pero lo hago con números también. ¿Por qué? Porque de forma inicial, en ocasiones, a muchos estudiantes se les dificulta, pues, entenderlo con literales, entonces lo combino con números también para que al final quede claro de las dos formas. Ok, sí, no, yo le preguntaba primero porque yo lo hice el ahorro en función del consumo, pero sí hay un error en el que yo le di, no es 12, sino es 3. Y ahora en función de Y, pues sí es como usted lo acaba de indicar aquí, ¿verdad? Ok. Gracias, Oscar. Muy amable. Ok, listo. Y aquí hay algo muy importante, ¿sí? Sí, aquí hay algo fundamental, ¿sí? Bueno, esto lo puedo representar de dos formas. Puede ser que el ahorro es igual a la propensión marginal a consumir más 1 menos B multiplicado por Y. Que al final esta parte pues no altera mi resultado. ¿Por qué? Porque va a dar el mismo resultado. No altera el producto al final. De estas dos formas. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo fundamental. ¿Y en qué quiero hacer énfasis? Si ustedes observan acá, esto que estoy subrayando o que estoy resaltando, 1 menos B, ¿qué significa? ¿Qué significa, jóvenes? Esa es la propensión marginal al ahorro. Muy bien, Oscar. Muy bien. Excelente. Así es. ¿Sí? ¿Todos saben por qué, jóvenes? ¿Qué preguntaba, Alex? Perdón. ¿Que qué representa el 1 menos B? Ok, un momentito, Alex. ¿Que manda Jacqueline? No solo estaba verificando qué representa el 1 menos B, Alex. Ok. Por ahí dice Josué, la propensión marginal al ahorro, pero, o sea, sí saben por qué. Porque Ay, perdón. El Sí, 1 representa el ingreso y la B el consumo, ¿verdad? Entonces el ingreso menos el consumo nos da el ahorro. ok, sí, Erika. Solo que hay que agregarle ahí que es la propensión marginal al consumo, porque si lo hacemos solamente con consumo, no es diferente, ¿sí? ¿Ya? Andrea, ¿habías activado tu micrófono? Sí, pero era para preguntar por qué, licenciado. Muchas gracias. Ok, bueno. Pero para que todos les quede claro, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros tenemos nuestro ingreso, que es representado por 1, ¿sí? Y que ese ingreso pues va a estar representado por la propensión marginal al consumir más la propensión marginal al ahorro. Y que en tal sentido, ¿sí? Como sabemos que la propensión marginal a consumir también está representado por una B más la propensión marginal al ahorro. ¿Sí? Entonces, si queremos saber la propensión marginal a consumir, sabemos que es 1 menos la propensión marginal al ahorro. Y si queremos determinar la propensión marginal al ahorro, va a ser 1 menos la propensión marginal a consumir. O, en su defecto, la propensión marginal al ahorro va a ser igual a 1 menos B. Y que esto, por supuesto, ¿sí? Es esta parte que tenemos acá.
¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas? Gracias. Bueno, los demás, todo claro. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, Lick, entonces, ay, ¿qué perdón. manda? Sí, tal vez ya lo mencionó, pero tal vez no estaba prestando suficiente atención. ¿Qué dijo que es la propensión marginal al consumo? Al ahorro, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre ahorro y propensión marginal al ahorro? Perdone. Ok. Me estás preguntando, o sea, lo mismo, ¿cuál es la diferencia en la propensión marginal al ahorro y la propensión marginal al ahorro? ¿O cuál era tu pregunta? Porque así te entendí, que me estabas dando el mismo dato. Jacqueline, o es la propensión, ¿cuál es la diferencia entre la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro? Y no, ¿cuál es la diferencia entre la proporción marginal al ahorro y el ahorro, perdón? La propensión marginal al ahorro y el ahorro. El ahorro va a ser el monto total, ¿sí? Que tú vas a ahorrar. Es decir, que si tienes 100 quetzales y tú vas a ahorrar, por ejemplo, en este caso, que va a ser 0.75, ¿ya? Ok, de 100 quetzales tú vas a ahorrar 75 quetzales. Pero si te piden la propensión marginal al ahorro, tú vas a indicar que de los 100 quetzales, tú estás ahorrando 75% o el 0.75. Es la porción de tu ingreso que estás destinando en términos de porcentaje que estás destinando al ahorro. Ah, ok, muy bien, ya entendí. Solamente es la representación porcentual de mi ahorro del total de mis ingresos. Exacto, muy bien. Perfecto, gracias, Luis. Así es. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, regresemos al ejercicio. Y dice, ¿a cuánto asciende el valor de la propensión marginal al ahorro? Entonces, ¿a cuánto asciende, jóvenes? Jóvenes, están ahí. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. ¿A cuánto asciende la propensión marginal al ahorro? Es 3/4, 0.75. Muy bien, excelente. Entonces, la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Para ese país, en esas fechas, en una fecha X, un año X, pues es de 0.75 o en su defecto, 75%, ¿sí? Del total del ingreso. Ok, y este ejemplo, y por supuesto el otro salón, se los expliqué, pero a ustedes les voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Me podrían dar, o sea, o poder indicar cómo es posible que un país o los hogares de un país o las personas de un país pueda ahorrar el 75% de sus ingresos? ¿Cómo es posible? O sea, si ustedes me pudieran explicar o dar un ejemplo. Liz, perdón, ¿podría repetir la pregunta? Es que no pude escuchar muy bien todo. Claro. Ok. La pregunta es la siguiente. Si ustedes pueden indicarme tal vez algún ejemplo o explicarme cómo es posible que un país pueda tener la capacidad de poder ahorrar el 75% de su ingreso disponible. ¿Sí?
o el 0.75 de su ingreso disponible. O sea, ¿me podrían indicar algún ejemplo? ¿Cómo podría darse esa situación? Ok, démonos unos momentos de análisis, por favor, sí. Claro. Licenciado, no, la verdad, para un monto tan alto no se me ocurre nada de momento. Ok. Nick, y no puede Manda ya ser, que... ok, y no puede ser algo en torno a el ingreso, bueno, yo sé que todo aquí se toma en los grandes agregados, entonces puede ser que las personas de máximo ingreso tengan una reserva bastante alta de, de, de sus ingresos, ¿verdad? La redundancia, y que esto sea lo que a nivel macro se denote índices de un 75% de ahorro, aunque no sea toda la población que sí tenga ese 75% de ahorro, sino que una minoría con mayores ingresos y que dé como reflejo final que el total del país, de los ingresos individuales del país, es el 75%. No sé si me expliqué, pues estará correcto. Sí, sí, o sea, sí te comprendo. Lo único que pues ahí ya me causa ciertas dudas, pero lo voy a explicar. O sea, alguien más que desee explicar, gracias Jacqueline, ¿sí? Buen punto, sí, buen punto. Pero lo voy a explicar dentro de un momento, pero no sé si hay alguien más que quiera o desee explicar al respecto. ¿No? Y entonces, jóvenes, ¿qué pasó? Vamos, ustedes pueden. Podría ser que el gobierno yo sé que en algunos países lo que se hizo es de que les daban lo que ellos habían ahorrado, o sea, lo que la población había ahorrado, el gobierno lo igualaba, y que estos países ahora en general no se usa mucha tarjeta de crédito porque así se logró que la población ahorrara muchísimo dinero de sus ingresos. Ok, gracias, Andrea. Ah, ok, ok, gracias, Andrea. Muy amable por tu aporte. Ok, espero tratar la forma de explicarles adecuadamente, ¿sí? En países como el nuestro, pues eso pues está difícil en realidad. El que se llegue a dar de que los hogares o a nivel macro, como decía Jacqueline, se llegue a dar de que la propensión marginal al ahorro corresponda a un 75% de nuestros ingresos. Pero, ¿sí? Del ingreso disponible, ¿sí? Aquí estoy hablando del ingreso disponible. Pero existen países, ¿sí? Desarrollados que, por supuesto, en base a, no solamente a los impuestos, pues tiene gran cantidad invertida en salud, eh, en seguridad, en educación, ¿sí? En infraestructura, etcétera. Que en tal sentido, por supuesto, la comparación que estamos haciendo, digamos que acá en Guatemala no tenemos buenas carreteras, si tenemos la oportunidad de tener un vehículo para podernos transportar, y pues como no hay buenas carreteras, hay que estar invirtiendo en el vehículo con frecuencia, ¿sí? Porque se arruina. Si no tenemos buena salud, por supuesto, ¿por qué? Por las condiciones del país, etcétera, y no tenemos un buen sistema de salud, pues tenemos que invertir, no vamos a ir al San Juan, porque si vamos digamos que tenemos un dolor de cabeza y salimos sin brazo, puede ser, o que salgamos con tacuche de una vez de ahí. Entonces, en tal sentido, o sea, no tenemos buen servicio de salud, pero hay países donde los impuestos son invertidos, perdón, de forma adecuada y existen buenas carreteras, buen sistema de salud, de educación, etcétera, y que por supuesto no hay que invertir, solo hay que invertir en uno mismo, por supuesto que cualquier otra cosa, pero tienen la oportunidad de poder ahorrar mayor cantidad, ¿sí? Que en países como el nuestro. ¿Por qué? Porque sí tienen buenas carreteras, entonces el vehículo que compraron,
¿sí? Pues va a estar en condiciones mejores a las que pueda tener un país con carreteras con baches, etcétera, o un buen sistema de salud. Pues tenemos aquella perspectiva de que si tenemos un buen sistema de salud, pues tenemos la plena confianza que los doctores van a estar en la capacidad necesaria de poder atender solamente cierta cantidad de personas, ¿sí? Y atenderlas con las mejores medicinas o los mejores tratamientos o las mejores instalaciones al respecto, ¿sí? Que al final, pues eso ya está, ¿sí? Pagado con los impuestos de las personas y probablemente tengan que pagar más de algún deducible o muy probablemente pues decidan cada uno de los hogares a qué sistema de salud poderse integrar para poder mejorar su salud. Entonces, yo creo, no sé si me di a entender. Sí, Lich, pero a mí me surge una duda. Para que haya una economía sana, se supone que debe también, de haber un cierto gasto o egreso de las familias. Si se ahorra tanto, ¿qué efectos tiene? O sea, no paraliza la economía o no crea alguna crisis por la falta de circulación monetaria y ¿cómo se llama? Y la cantidad de dinero que está detenida o que está así como improductiva. ¿No crea algún tipo de crisis eso? Ok, gracias. Muy, muy buena pregunta, ¿sí? Ok, veamos esta parte. Sabemos que, pues, por supuesto, digamos que tú tienes la capacidad de poder invertir y solo vas a gastar el 25%, pero, ¿sí? O lo vas a consumir el 25%. Pero tus ingresos, pues, no van a ser tan altos. ¿Por qué? Porque todo lo demás, o sea, fue administrado, digamos, parte de tus impuestos, ¿sí? Fue dirigida al fisco. Y este fisco, pues, tuvo la administración, como decir, de lo que tú generaste a través de la remuneración a tu factor trabajo y te quitó cierta parte de tu ingreso, que realmente lo que te va a quedar del ingreso disponible es para que tú, ¿sí? Lo gastes en tu hogar o en tu familia o en tu persona, ¿sí? No vas a tener aquella parte donde lo vas a gastar eh, para arreglar tu vehículo, para pagar un sanatorio privado o un seguro médico, o pagar una universidad privada o una beca, perdón, beca no, ¿por qué? Porque esa es financiada, pero pagar una maestría, ¿sí? En otra universidad, etcétera. O sea, realmente el ingreso que estamos tocando ahí es el que corresponde. Lo que tú estás diciendo de la circulación, pues ya está en circulación. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si tienen que haber buenas carreteras, pues quien va a hacer el gasto, quien va a hacer la parte que circule esa parte de dinero, pues va a ser administrada ahora por ciertas entidades públicas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, necesitas buena educación, pues te van a colocar pues buenos laboratorios o tecnología de punta, ¿sí? Maestros para que no atiendan 100, 200 alumnos, sino que sea como más personalizada, donde van a contratar mayor cantidad de docentes y con la capacidad necesaria de estarlos capacitando con frecuencia para que te den una educación, ¿sí? Acorde, por supuesto, a lo que ya te ha descontado, ¿sí? El fisco. Ok, o sea que aquí, disculpe que me alargue tanto, o sea que aquí se integra más o menos lo que decía la compañera, que el gobierno actúa o el gobierno actúa como este bolsillo ahorrador a través de los impuestos y pero Exacto. también, ok, Ya. Es decir, que el dinero sí está en circulación. Lo único que al final es que, o sea, para hacértelo de forma más fácil, quien lo está administrando, pues son las entidades públicas. ¿Por qué? Porque digamos que existan personas que necesitan de ciertos insumos, pues el gobierno está haciendo lo necesario para que a la población, pues en base a los impuestos que les está quitando, sí satisfacer, aquí sí, satisfacer las necesidades de la población. O sea, que tratar la forma, ¿por qué? Porque al final, en toda población, por desarrollo
por mucho desarrollo que tenga, ¿sí? Siempre van a existir familias que se encuentran en extrema pobreza, ¿sí? Pero que probablemente, aunque estén en extrema pobreza, ellos ahí, probablemente pues sí tengan al menos lo necesario para poder subsistir. Entonces, no sé si me doy a entender. Sí, licenciado, muchas gracias, ya me dejó todo muy claro. Ok, sí. O sea, eso sí puede pasar, pero tu ingreso pues es mucho menor. Digamos, si puedes decir, pero voy a ganar, digamos, $800, ¿sí? Si estamos hablando ya, ok. De $800, bueno, entonces pues voy a dedicar, digamos, 500 a, a ahorrar y me voy a quedar con 300. ¿Por qué? Porque ya tienes tu vivienda, el gobierno te dio la facilidad de poder adquirir tal vez un préstamo o algo por el estilo, para que tu hogar tenga la capacidad de poder comprar una vivienda digna, ¿sí? Para cada uno de los hogares. Entonces ya no tienes que estar gastando, digamos, en grandes cantidades de interés en el préstamo que hiciste. Por ejemplo, si estamos hablando de Guatemala, van, etcétera, en las diferentes entidades financieras, pues acá lo haces a través del gobierno, que la función esta debería ser del FHA. Países que sí lo hacen acorde a como debe ser, porque ven tu capacidad de pago y, por supuesto, lo interesante o lo fundamental para cada uno de estos países es que en realidad tu ingreso disponible te quede disponible, ¿sí? Para tu hogar o para satisfacer aquellas necesidades que no logra cubrir, por supuesto, el gobierno. Tal es el caso, por ejemplo, el gobierno no te va a dar un iPhone, ¿sí? Te va a dar la capacidad que puedas comprar un teléfono, ¿sí? Por supuesto, que tenga lo necesario para que te puedas comunicar y tener lo necesario para que puedas recibir clases o que puedas pagar tu plan, ¿sí? De datos para que puedas recibir clases o puedas comunicarte, etcétera. Pero, o sea, en base a eso es que se manejan estas altas tasas de ahorro. Oscar, no sé si estamos bien ahí o habías activado tu micrófono, ¿no? No, licenciado, pero sí estaba revisando esos datos y a nivel mundial sí hay varios países que tienen ahorros muy altos, por encima de un 25% o 60%. Sí, exacto, pero es en base a eso. Sí, son Sí, o países muy sea, desarrollados. existe competitividad, digamos que aquí existe competitividad, por ejemplo, decirles sin no ir tan lejos, yo creo que ya se los había mencionado. En Costa Rica, las personas o los hogares, o sea, deciden el sistema de salud donde quieran integrarse, pero tanto el sector público como el sector privado son tan buenos que entre ellos, tanto el sector público como el privado, hay competencia. O sea que no existe diferencia en ir a un privado que a un público, porque es la misma atención. Existe competencia, si van a tener una habitación propia, ¿sí? O compartida con televisión, lo mismo van a encontrar en el sector público, ¿sí? Entonces, las personas o los hogares, pues deciden a qué sistema integrarse, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque todos, es como la competencia de los seguros, ¿sí? Que existe en Guatemala. Por supuesto, el gobierno no participa, pero la competencia de seguros, pues cada una de las entidades da beneficios y que probablemente algunos tengan mejores beneficios que otros, o la cobertura, etcétera. ¿Sí? Entonces, de la misma forma funciona en Costa Rica, o sea, son competitivos, pero ahí sí está integrado, digamos, en el sistema de salud, ¿sí? El sector público. Entonces, las personas o los hogares deciden dónde adherirse para poder obtener la atención que al final van a tener parecida, no igual la atención, pero sí en las mejores condiciones para cada uno. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna consulta? Licenciado, ¿ese ¿Qué manda, Génesis? 75% entonces sí se puede tomar por familia o solo personal? No. Aquí estamos hablando a nivel macro y estamos hablando de los hogares de un país.
Ah, ya, gracias. Estamos hablando en país y por supuesto, sí, estamos hablando de que si estamos hablando a nivel macro, probablemente existen hogares, como este es un promedio nacional, ¿sí? Entonces van a existir hogares que muy probablemente no lleguen a eso, ¿sí? O van a existir familias que ni siquiera tengan para ahorrar, pero a nivel general, a nivel país, se entiende que la mayoría de personas hace su ahorro, ¿sí? En base a aproximadamente el 75% de su ingreso. ¿Estamos bien, Génesis? Sí, Liz, gracias. Ok, jóvenes. Por aquí ya va a llover. No sé si por ahí con ustedes también. Pero bueno, yo espero que la clase del día de hoy pues haya sido de interés, ¿sí? Y por supuesto hayan aprendido al respecto. Así que si tienen dudas, pues lo pueden hacer ahorita y si no, pues nos vemos el día jueves.